Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Adriana Solano, terapeuta ocupacional en formación. El día de hoy, junto a mi compañera Kendry Quintana, queremos compartirle mucha información sobre las patologías osteomusculares que afectan al sistema osteomuscular. En primera instancia, queremos hablar sobre una lumbalgia que resulta que es producida por la presencia de dolor en la región lumbar de la espalda, o también conocida como la región baja de la espalda, que generalmente se presenta después de haber realizado un movimiento brusco, después de haber realizado un gran esfuerzo físico y de haberlo unido junto a una mala postura. Resulta que una lumbalgia se produce cuando hay un nervio pinzado, y es así cuando se produce la inflamación. Entonces, encontramos algunos factores de riesgo que pueden provocar una lumbalgia. Estos factores se clasifican en modificables y no modificables. Dentro de los modificables nos encontramos con el sedentarismo, con el estrés, nos encontramos con las posturas inadecuadas y con la obesidad. Los no modificables se manifiestan en la historia familiar de la persona, en la edad y el sexo de la persona y en una escoliosis. Entonces, luego de haber pasado por estos factores de riesgo, nos encontramos con los síntomas más frecuentes de una lumbalgia. Como podemos ver, una lumbalgia se puede manifestar con el dolor punzante y tensión en la parte baja de la espalda, con el entumecimiento y la dificultad de algunos movimientos, con la inflamación y la inestabilidad muscular, con la pérdida de la flexibilidad en los músculos, fiebre y escalofríos, y con esa sensación de debilidad en las piernas. Estos son los síntomas más frecuentes. La siguiente es una patología infecciosa, es poliomielitis, y es una infección causada por un virus del género enterovirus. Resulta que este virus prefiere el tracto gastrointestinal para comenzar con el proceso fecal-oral, y se da cuando hay malos hábitos a la hora de no lavarnos bien las manos después de ir al baño o de no lavar bien los alimentos. Entonces, analizando la imagen, este virus entra por la boca, pasa por la garganta, el material fecal llega al tracto intestinal, el cual pues realiza su función de descomponer todos los elementos, de allí pasar al torrente sanguíneo, entrar a nuestro sistema circulatorio y pasar a nuestro sistema nervioso central. Es allí donde se encuentran entonces todas las afectaciones, es allí donde se va a ocasionar el deterioro en los siguientes sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema óseo y en el sistema muscular. Va entonces a verse un deterioro en las extremidades inferiores y en nuestra cadera, afectando entonces y dándonos a entender que es una infección de poliomielitis. En la siguiente imagen encontramos al virus. Encontramos este esquema del poliovirus, de cómo está, de cómo la nucleocápside encuentra cuidando, mejor dicho, protegiendo a este virus. Resulta que esta es una envoltura proteica que tiene como función la de proteger al virus y proteger todo su material genético. Encontramos que el ADN genoma es como un convertidor que hace que el ARN viral se convierte en ADN viral. Lo que hace es hacer una copia de la molécula del ARN y convertirlo en ADN bicatenario viral. Luego de esto encontramos en esta imagen una micrografía por microscopio electrónico del grupo de poliovirus. Encontramos esta pequeña imagen donde se encuentra el virus que causa la poliomielitis. Encontramos la clasificación del virus, que se encuentra en el grupo monocatenario positivo. Se encuentra dentro de la familia dentro de género enterovirus y especie poliovirus.
En esta parte encontramos entonces la clasificación de cómo las afectaciones a nivel del sistema nervioso se manifiestan en las personas. En las imágenes podemos mirar, se evidencia cómo a partir de esas afectaciones las personas pueden estar en nivel no paralítico y paralítico. De estas se manifiestan la no paralítica con fiebre, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, con vómitos, con dolor o rigidez en la espalda, en el cuello, en los brazos, en las piernas, con debilidad y sensibilidad muscular, en la parte no paralítica. Luego en la parte paralítica encontramos manifestaciones como pérdida de reflejos, dolores musculares intensos o debilidad muscular, y extremidades flojas y poco rígidas. Es así como vemos las afectaciones en personas que tienen esta infección. La siguiente patología es artritis reumatoide, en la cual esta es una enfermedad que lleva la inflamación a las otras articulaciones y a tejidos circundantes, a aquellos otros tejidos. Es una enfermedad prolongada y que también puede afectar a otros órganos como tejidos nerviosos, como la piel, como los pulmones, como los ojos, y que sí se puede llevar a otro tipo de tejidos y de articulaciones. En la imagen que podemos ver, esta es una imagen, un corte sagital de la articulación de la rodilla, donde podemos ver al fémur, donde podemos ver la parte de la tibia, esa articulación como tal. Encontramos entonces que se ve la inflamación de la membrana sinovial, encontramos ese líquido sinovial y que el cartílago poroso que demuestra entonces cómo se manifiesta esta artritis en esta parte de la articulación de la rodilla. La siguiente diapositiva nos muestra uno de los síntomas más comunes, mencionando todos los síntomas más comunes, ¿sí? Como puede ser el dolor en la articulación, la rigidez, fatiga muscular, articulaciones que pueden sentirse muy calientes, sensibles, que se pueden sentir muy rígidas, dolor articular, articulaciones que están muy inflamadas, articulaciones que con el tiempo pueden perder su rango de movimiento y volverse deformes. En la imagen podemos observar exactamente todos esos síntomas. Podemos observar que esta artritis reumática en una etapa tardía, en una de las 3 etapas. Encontramos que esta artritis reumática tiene la etapa temprana, tiene una etapa tardía y una etapa final. En esta etapa tardía ya se puede ver alguna deformidad en esta parte, en este caso en la parte de los dedos. Podemos ver una desviación cubital en las circulaciones de las metacarpofalángicas y deformidad en el cuello del cisne de los dedos. Vemos entonces que en esta etapa es donde comienza este tipo de deformidades. A continuación, mi compañera Henry va a continuar con la siguiente patología. Gracias, compañera. Entonces, podemos observar la enfermedad de Payet. Esta enfermedad de Payet pues, es un trastorno que implica destrucción y regeneración ósea normal. Esto causa deformidad en nuestros huesos o en los huesos del usuario que la padece, es decir, tienden a formar como curvatura entre ellos. No se conoce la causa principal por la que se debe esta enfermedad, pero algunos científicos han evaluado estos factores genéticos y dice que puede ser por herencia, por factores genéticos y que también pueden deberse a una infección viral. Como lo podemos observar en esta imagen, acá tenemos las piernas de un usuario normal y un usuario con enfermedad de Payet. Vemos la curvatura que hay en sus extremidades, formando una característica de esta enfermedad. Tenemos los síntomas más comunes de esta enfermedad. Entonces tenemos el dolor de cabeza, la pérdida de la audición, son muy comunes. La presión sobre los nervios, acá podemos ver
cómo ella le está ayudando a como contraer esa parte de su cuerpo. Y tenemos también que una característica y un síntoma común en esta enfermedad es la deformidad de una extremidad o curvatura de la columna. Acá se puede apreciar muy poco, pero más adelante se lo vamos a mostrar mejor. El dolor de la cadera es muy frecuente. El daño en el cartílago de las articulaciones también suele ser frecuente en este tipo de síndrome. Y en general esta enfermedad de Payet empeora lentamente, es decir, es progresiva, es una enfermedad degenerativa. Y algo muy característico es la cabeza grande en los pacientes. Entonces, en estas imágenes podemos apreciar la cabeza grande, a lo que se debe también la pérdida de la audición, la curvatura en la columna, podemos ver la columna desviada, el engranamiento de nuestra cadera, lo que produce inflamación, la curvatura de nuestras extremidades inferiores, la pérdida como de ese tejido cartilaginoso, y acá podemos observar un cuerpo totalmente sano. Entonces tenemos cabeza grande, curvatura en nuestras vértebras, en nuestra columna y en nuestras extremidades inferiores mayormente. Ahora tenemos algunas de las neoplasias que caracterizan mayormente el sistema osteomuscular. Entonces tenemos el osteoblastoma. El osteoblastoma es una enfermedad neoplásica poco frecuente, es caracterizada por un tumor óseo osteoblástico. Este es benigno, es agresivo, pero lo podemos eliminar a diferencia de las otras neoplasias. Se puede localizar con facilidad en la columna vertebral mayormente, en el húmero proximal y la cadera. Puede afectar cualquier tipo de hueso, pero principalmente a estos que les acabo de nombrar. En esta imagen podemos observar un osteoblastoma de una paciente de 29 años. Este lo podemos observar acá. Tiene un osteoblastoma en su parte lumbar. Este tiene una morfología. Es una lesión muy similar histológicamente a las neoplasias osteoma y ostoide. Tiene una reacción periférica menor que el osteoma ostoide, pero su origen o donde él se ubica, donde tiene como su centro, es mayor a 2 centímetros, es mayor que al osteoma y al ostoide. Afecta a individuos entre la primera y la tercera década de la vida, es decir, entre los 10 y los 30 años. En su segunda recaída con este tipo de osteoblastoma puede obtener una cima más profunda, una elevación en este osteoblastoma, es decir, va a haber más agrandamiento de este tipo de cáncer. Mayormente se produce más en el sexo masculino y la localización principal de este osteoblastoma es en la columna vertebral, pero también en el fémur, como lo vemos acá en esta imagen, en la tibia y con menos frecuencia en el húmero y la mano. Entonces podemos observar acá también un osteoblastoma, acá lo podemos ver, es invasivo, pero no es tan agresivo como los demás, como este tipo de neoplasia, como es el osteosarcoma. Entonces el osteosarcoma es un tipo de cáncer de hueso. Por lo general se localiza en los huesos largos de las piernas y los brazos y se presenta generalmente en jóvenes y afecta mayormente a los hombres. También se llama sarcoma osteogénico y podemos ver acá una imagen. Este tipo de neoplasia es maligna y es agresiva, súper invasiva. Acá podemos ver cómo invadió nuestro fémur. Prácticamente ahí ya llegó a parte de nuestra tibia. Entonces podemos ver una de sus características, y más adelante lo menciono, es que se puede localizar con facilidad. Tenemos que él tiene una morfología. En la zona anatómica de los huesos donde aparece el tumor suelen ser intramedular, intracortical o superficial.
El grado de diferenciación de este tipo de osteosarcoma, de neoplasia, perdón, a diferencia de los otros, es que es mucho más representativa, es decir, se puede observar con claridad. El carácter multicéntrico tiende a ser sincrónico, metacrónico y es primaria o secundaria, es decir, por ejemplo, un osteosarcoma asociado a trastornos persistentes como tumores benignos, cabe resaltar, como la enfermedad de Payet, pueden hacer que este tipo de neoplasia se agrande más, es decir, que se evidencie con mayor frecuencia. Entonces tenemos también que en una variedad histológica tiende a ser el osteoblástico, condroblástico, fibroblástico en células pequeñas y en células gigantes. Entonces tenemos que las variedades más frecuentes es el osteosarcoma de la metafísis, de los huesos largos. Esta se caracteriza por ser primario, solitario intramedular y es poco frecuente y diferenciado. Entonces, como lo podemos ver en esta imagen, entonces suele ser característico. Entonces tiene un grado de diferenciación, como lo decía, porque lo podemos observar con mayor facilidad, como lo podemos ver en esta imagen. A nivel superficial lo podemos ver acá. Entonces, espero les haya agradado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Y después de haber presentado este video, esta exposición, pasaremos a nuestra actividad. Muchísimas gracias.